Buenas tardes, muchachos, a todos, ¿cómo andan? Muchachos y muchachas. Buenas tardes. Bueno, Buenas tardes. vayan poniéndose presente, háganme el favor. Vi que ya estuvieron. Y vamos a empezar. No se enojen si los muteo yo de onda, así no hay ruido. Y cualquier inconveniente, como siempre, ¿cómo se llama? Me interrumpen, ¿sí? Me escriben o se desmutean y hablan. Bueno, mire, el tema que vamos a ver hoy, hemos cambiado una clase, intercambiado la clase de hoy por la del viernes con Jorge, porque Jorge, ¿cómo se llama? Eh, le gusta la clase de contabilidad, una cosa rara, pero bueno, el tipo le compra los balances, vino todas esas cosas horribles, eh, por las cuales uno estudió Derecho, es decir, para no tener que ver esas cosas, y al tipo le gustan. Pero bueno, que se encargue él, ¿sí? El tema que vamos a ver hoy no es complicado. Digamos que casi, con una breve explicación más la lectura de la ley, lo sacamos adelante. ¿Por qué? Porque es una cuestión en donde hay mucho procedimiento, mucho proceso, ¿sí? Puede ser que por algún motivo una sociedad decida modificar su estructura, su ropaje jurídico, ¿eh? Adoptando otro de los tipos previstos por la ley. Esto es lo que se llama transformación. Perdón, antes de empezar con transformación, digamos que hay ciertas formas de reestructuración de una sociedad previstas en la ley de sociedades. En la ley de sociedades encontramos tres formas, que son las transformación, fusión y escisión, ¿sí? Fuera de la ley de sociedades vamos a encontrar algunas más, lo que se llama joint venture, los contratos asociativos que están en el Código Civil y Comercial de la Nación, que fueron, tres de los cuatro que había en el Código Civil y Comercial de la Nación, fueron quitados de la ley de sociedades, que estaban en la ley de sociedades, e incorporados como contratos al Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno, nosotros vamos a ver, nos vamos a centrar básicamente en las tres más comunes, en las tres que encontramos en la ley de sociedades. ¿Qué se dan? En la práctica se dan, no son letra muerta como son las sociedades de capital industria, que todavía no vimos y demás, ¿sí? La primera de ellas entonces es la transformación. La transformación implica un acto de modificación del tipo jurídico. ¿Sí? No es el caso de la sociedad que adopta un tipo jurídico, de la sociedad irregular que no era regular y adopta un tipo jurídico, sino que es una sociedad regular, inscripta, de acuerdo a uno de los tipos previstos en la ley, y que adopta otro de los tipos jurídicos que tenemos, por algún motivo que fuera, ¿sí? Qué sé yo, hay sociedades que modifican su estructura porque no pueden participar con el tipo que tienen en determinados negocios, ¿sí? Licitaciones del Estado exigen que sean sociedades anónimas o uniones transitorias de empresas. Entonces, si es una SRL o una sociedad colectiva, ponele, necesita modificar su tipo social. La sociedad que se transforma no, digamos, no se disuelve, ¿sí? Lo único que ocurre es una transformación de la estructura jurídica, pero ni se disuelve ni se liquida, sigue siendo la misma sociedad con un estatuto modificado. ¿Sí? Las obligaciones y derechos se mantienen. ¿Sí? ¿Qué es necesario? ¿Cuáles son los recaudos Una necesarios? consulta. Sí. Que cambie el objeto de la sociedad, ¿eso entra dentro de la transformación? O sea, que pase No, de para nada. vender peras a cebollas. No, para nada. Eso es una modificación contractual del estatuto que no implica transformación de la sociedad. Ah, Cuando hablamos de transformación hablamos del tipo societario, ¿sí? Nada más, de uno de sus elementos de fondo, que es el tipo social. ¿Eh? Después bien, los demás elementos bueno, del contrato que se modifiquen no implica transformación. ¿Sí? perfecto, gracias. No, por nada.
Bueno, se requiere cumplimiento de ciertos recaudos que están en el artículo 77 de la Ley de Sociedades. Primero, como es una modificación estatutaria, vamos a requerir la conformidad de los socios, ¿no? La voluntad de los socios que se lleva adelante mediante una reunión de socios y que requiere de las mayorías necesarias de acuerdo a cada tipo social que no hemos visto. La ley de sociedades dice que esta mayoría requiere unanimidad salvo lo dispuesto para determinados tipos societarios, es decir, está hablando de las sociedades de personas en donde cualquier modificación de la estructura, cualquier modificación del estatuto, del contrato social, requiere unanimidad, pero para los otros tipos societarios no, depende muchísimo, y recordar siempre lo que yo les he comentado acerca de que la ley siempre es subsidiaria a lo que disponga el contrato. Entonces habrá que ver, en el caso, cuáles son las mayorías que requiere el contrato o la ley de sociedades. Generalmente la gran mayoría, el 99% de los estatutos que yo he visto, refieren, en el momento de fijar determinadas pautas contractuales, hacen remisión a la ley de sociedades. ¿Sí? Por ejemplo, dicen, para modificar el estatuto se requiere la unanimidad prevista en la ley de sociedades. ¿Sí? Pero nada quita que los socios puedan modificar las cláusulas contractuales. Entonces hay que lograr, en primer término, ese acuerdo, esa mayoría exigida por la ley de sociedades. ¿Sí? La unanimidad no es exactamente una mayoría, sino que es el 100% del capital social, el 100% de los votos, el 100% de la conformidad de la voluntad de los socios. Después tenemos en la ley de sociedades también mayoría absoluta, que es más de la mitad del capital social para algunos tipos o para algunas cuestiones, y después tenemos otras mayorías que se llaman mayoría agravada, que es, por ejemplo, en la SRL, que se exige en las 3/4 partes del capital, ¿no? O sea, cualquier mayoría que sea superior, a la mayoría absoluta es una mayoría agravada. Marina, te comento, el tema es así, en las sociedades de personas, ¿sí? A ver, la transformación implica modificación del estatuto en cualquier sociedad. Para modificar el estatuto, en las sociedades de personas se requiere unanimidad, el 100%. En las sociedades SRL se requieren las 3/4 partes, el 75%, y en las sociedades anónimas se requiere la mayoría absoluta más de la mitad. Esto es sin perjuicio de lo que dispongan los estatutos. Los estatutos pueden disponer otras mayorías. Pero si nada dicen, entonces se requieren estas mayorías. Bien. Ahí Santiago me estaba copiando el artículo 77, y ahí lo tenemos. ¿Sí? Bueno, entonces ahí tenemos el principio general del artículo solo para la persona. Mirá, el artículo dice al principio, si vos mismo lo copiaste, dice, se requiere unanimidad salvo lo previsto para determinados tipos societarios. O sea, lo que te está diciendo es, se requiere la mayoría necesaria de acuerdo al tipo societario para modificar el estatuto. En la sociedad de personas será unanimidad, en las restantes, como vimos recién. Después, hay que hacer un balance. Fíjense que hemos modificado la clase con Jorge, pero estaba bien que él la diera antes, porque hay distintos tipos de balances. El balance común o el balance ordinario es el que necesariamente se confecciona al menos una vez por año, obligatoriamente. Las empresas medianas y grandes hacen balances mensuales para compaginar todos los balances a fin de año. Pero además de los balances ordinarios, hay balances especiales, ¿sí? Hay balances de transformación, hay balances de liquidación, hay balances de fusión. Bueno, acá tenemos un balance especial. Se va a hacer un balance especial que tiene que cerrar a un determinado momento antes de esta asamblea que va a decidir la transformación, ¿sí? A la que van a ir los socios, y que tiene que, para que los socios vayan debidamente informados acerca de las consecuencias de la transformación y decidan, digamos, con todas las constancias, plenamente acerca de lo que va a pasar con su sociedad, si les conviene o no les conviene la transformación. Este balance tiene que estar dispuesto a disposición de los socios 15 días antes en la sede social, como todos los balances.
pensé que iba a empezar y cuarto. No. ¿Íbamos a empezar y cuarto? Me parece que es la clase de mañana que vamos a empezar y cuarto. No sé por qué se mezcló, ahora me explotó la cabeza. La clase de mañana que yo tengo en comercial, o sea que no sé por qué. Les pedí que entráramos y cuarto mañana. Pero bueno, algo pasó, alguna mezcla, bueno. No importa. Sí, entonces hay que hacer un balance especial puesto a disposición de los socios con una anticipación de 15 días. Van a ver con Jorge que toda la documentación, todos los estados contables tienen que estar puestos a disposición de los socios en la sede social 15 días antes. Esto es muy riguroso, es para asegurar el derecho de información, de lo cual ya hemos hablado. Es formalmente riguroso. Y ese balance tiene que ser tratado y tiene que ser aprobado también en la asamblea donde vamos a decidir la transformación. Una vez que está decidida la transformación, se tiene que llevar adelante, la ley dice, el otorgamiento del acto que instrumenta la transformación, es decir, como vamos a modificar el estatuto, tiene que llevarse adelante esa modificación estatutaria, ¿sí? Digamos, qué tipo social va a adoptar la sociedad, si va a mantener los restantes atributos que tiene, o los restantes recaudos que tiene el instrumento, si se va a modificar el Doctor, nombre. Sí. ¿en qué artículo estábamos leyendo, perdón? Y estamos por el 77, todo esto está del 74 en adelante. ¿Sí? Gracias. No, por nada. Entonces, estamos diciendo, decidida por la Asamblea la transformación, si la Asamblea no logra la mayoría necesaria, no se hace nada y punto. Ahora, si se logra la mayoría decidida por la Asamblea de Transformación, hay que otorgar el nuevo instrumento, ¿sí? Las modificaciones que haya. ¿Van a continuar los mismos administradores o van a ser otros? Hay que adaptar, si era una SRL pasa de ser una gerencia a un directorio, si el directorio va a ser plural o no va a ser plural, bueno, todas las especificaciones que se requieran de acuerdo a las modificaciones operadas. En la parte de transformación decía que para algunas, para algunas sociedades se pedían unas mayorías particulares. ¿Eso lo estudiamos? No. Bueno, vamos de vuelta. Nosotros vamos a ver a lo largo de la materia que depende del tipo societario, nos vamos a encontrar con dos clases de decisiones. Dos clases de decisiones. Una son las decisiones que tienen que ver con la modificación del estatuto. Cuando se va a modificar el estatuto, en general se requiere una mayoría superior, que en el caso de las sociedades de personas es unanimidad, el 100%. En el caso de las SRL son las 3/4 partes del capital social, y en el caso de las sociedades anónimas es la mayoría absoluta. ¿Sí? Entonces, la ley de sociedades dice, cuando se va a transformar la sociedad, vamos a, no lo dice con estas palabras, pero lo da a entender en el 77, inciso 1, vamos a necesitar estas mayorías, la unanimidad para la sociedad de personas y las mayorías necesarias de acuerdo a los restantes tipos sociales. Es eso básicamente lo que dice. Vamos a ir estudiando, cuando veamos la parte especial, cuáles son las mayorías necesarias. ¿Sería un nuevo contrato social o una modificación del viejo? En realidad es la modificación del viejo contrato, digamos así, el contrato originario. ¿Sí? No es un nuevo contrato social, en principio son los mismos socios, ya dijimos, es la misma sociedad que modifica su vestimenta jurídica, su ropaje jurídico. ¿Sí? Por supuesto, se pueden modificarse, además del tipo societario, se pueden modificar otras cosas, y va a ser necesario modificar otras cosas, ¿sí? Porque si una sociedad colectiva adopta un tipo de SRL, bueno, va a tener que tener una gerencia. Entonces, hay que adaptar ese contrato social, pero siempre es el mismo contrato, es la misma sociedad. Suele modificarse la denominación de la sociedad,
Puede modificarse el elenco de socio, porque vamos a ver ahora que da lo que se llama, la transformación da derecho de receso, para el que no estuvo de acuerdo. Bien, bien, bien. Entonces, hay que otorgar, una vez votado favorablemente, el órgano de administración, que es el que se encarga de ejecutar la decisión de la Asamblea, tiene que llevar a cabo, tiene que estructurar el nuevo contrato. ¿Cómo va a ser? Y bla, 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 y además inscribirlo. Ahora, antes de proceder a la inscripción, hay que llevar a cabo un pequeño procedimiento que tiene características publicísticas. ¿Qué significa publicísticas? Se da a conocer, se hace saber. Entonces se hace una publicación de edictos por un día en el diario de publicaciones legales, de donde está inscrita la sociedad, y en el diario de publicaciones legales de donde tuviera sucursales, si es que las tiene, ¿sí? En el boletín oficial, eso es el boletín oficial, el diario de publicaciones legales. Y este aviso tiene, digamos, este edicto, este aviso legal, contiene una serie de requisitos que están ahí en el artículo 77, en uno de sus incisos, porque es un artículo bastante largo, donde básicamente tiene que decir la fecha de la resolución que dispone la transformación, si se modifica o no la denominación social y cómo va a ser la nueva, porque vieron que el nombre societario, que puede ser una razón social o una denominación social, al final de todo, en ambos casos, tiene que tener la identificación del tipo social, para que los terceros sepan hasta dónde va la responsabilidad de los socios, incluso los propios socios, así lo saben. ¿tá? Entonces, tiene que contener la nueva denominación social con identificación del tipo social. Tiene que señalar este aviso los socios que se retiran o los socios que eventualmente se incorporaran. Y eso se publica y se hace saber. Ahora, lo importante es qué finalidad tiene esta publicación, porque vamos a ver que ocurre algo similar cuando veamos fusión y escisión, pero tiene una finalidad muy diferente. En este caso, como les comentaba, es solo publicística, no es que no hace nacer derechos, es para hacer saber, en general, que se ha producido esta transformación societaria. Lo que me interesa muchísimo en los 3 casos de reorganización que vamos a ver hoy, son los derechos de los terceros, porque uno dice, bueno, vos, sociedad, modificate, haz lo que quieras, qué sé yo, es tuya, es tu estructura. Ahora, ¿cómo quedan plantados los terceros? Porque puede ser que yo haya contratado con una sociedad colectiva, tenemos que estudiar todos esos requisitos de los edictos, tipo para encarar el estudio para el parcial, pregunta Lucía Guadalupe Álvarez. ¿Nos pueden evaluar todo eso? Es más bien el espíritu de cada instituto lo que esperan que sepamos. Yo espero que sepas brillantemente toda la ley de sociedades. Ahora, mirá, me interesa que sepas cómo es el procedimiento. Me interesa que tengas en claro que tiene que hacerse una publicación y para qué. Yo creo que una persona medianamente intuitiva en lo que estamos estudiando, si yo te digo, por ejemplo, una sociedad se va a transformar de una SRL en una sociedad colectiva, ¿cuál es el procedimiento que tiene que llevarse? Y yo quiero que me sepas que hay que hacer una publicación de edictos, y no te voy a pedir puntualmente que me digas qué es lo que tiene que contener toda esa publicación, pero intuitivamente vos ya sabés qué debe decir más o menos esa publicación. Que una sociedad se transforma. Leí el tema y la publicación tiene muchísimas exigencias. Sí, está bien, no te preocupes que no te voy a preguntar puntualmente qué dice la publicación. Yo puntualmente no lo sé y cada vez que tengo un problema de esto tengo que ir a la ley. Pero más o menos tenemos una cierta idea de que se hace una publicación y para qué se hace. Más o menos te imaginás qué es lo que debe decir. Pero está bien, está bien. Entonces, me interesa mucho que sepamos cómo se protegen los derechos de terceros. ¿sí? En nuestro derecho en general, civil y comercial, hay una fuerte protección de los derechos de terceros de buena fe.
Y acá resulta que, por ejemplo, tenemos un tipo que ha contratado con una sociedad colectiva sabiendo que, bueno, que la responsabilidad de los socios, digamos que si la sociedad no me paga, yo voy contra los socios, ¿eh? Y puedo ir contra todo su patrimonio. Entonces yo tuve en cuenta esto en el momento de contratar. ¿Qué es lo que pasa si la sociedad colectiva se me transforma en una SRL? ¿Se reducen mis posibilidades de cobro a la SRL? ¿Y ustedes qué piensan? Y piensan intuitivamente, ya piensan que no, que si uno contrató teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, quién respondía, eso se va a mantener. Y efectivamente es así porque uno de los artículos 74, 75, no sé, por ahí nos va diciendo cómo es la responsabilidad. Se mantiene la responsabilidad si uno contrató con una sociedad que tiene responsabilidad de los socios en forma ilimitada y se opera la transformación en una sociedad que tiene responsabilidad limitada, se mantiene la responsabilidad originaria de los socios por esa obligación que tuvo nacimiento anterior a la transformación. Y la ley dice, todo esto es un poco, digamos, de teoría, no lo vamos a ver en la práctica, pero la ley dice, salvo que el acreedor consienta en que se limite la responsabilidad del nuevo tipo social, cosa que el tipo no va a hacer nunca. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa cuando pasa al revés? También está previsto en la ley. Es decir, cuando una sociedad que tenía responsabilidad de los socios limitada al aporte que hicieron, se transforma en una sociedad con responsabilidad ilimitada y pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque el tipo tuvo en cuenta, al momento de contratar, tuvo en cuenta que la responsabilidad era limitada a la sociedad. Pero ahí la ley de sociedades nos aclara al revés, nos dice, salvo que los propios socios consientan en que su responsabilidad se extienda, cosa que no van a hacer nunca tampoco. Bueno. Ahí tenemos entonces que los terceros, fíjense, no se les exige ninguna conducta positiva, no se les exige que hagan nada. Simplemente se mantiene la responsabilidad originaria de los ¿cómo se llama? De los socios, de acuerdo al origen de la obligación. Una vez que hemos hecho entonces esta publicación, hemos conseguido se ha modificado el estatuto, se han logrado las mayorías necesarias, los socios que están en contra, que han votado en contra y que han, ¿cómo se llama? Y que han perdido en esta votación, y entonces estaban en contra de la transformación, pero ellos, la mayoría que se requería se ha logrado y entonces no tienen más remedio que o aceptar el resultado de la transformación o ejercer su derecho de receso. ¿Se acuerdan del derecho de receso? Hablamos algo, me parece ya, que es ese equilibrio que existe entre el derecho de la sociedad de mantener su personalidad societaria con el derecho del socio de retirarse, pero cuando en determinadas condiciones, no cuando quiera. Porque claro, el socio que quiera irse va a querer que le restituyan su aporte y su participación en la sociedad. Entonces, cuando se modifican las bases contractuales, cuando se modifica el contrato, cuando hay modificaciones sustanciales, el socio puede ejercer ese derecho de receso de un procedimiento de una forma muy especial que vamos a ver cuando veamos sociedad anónima. Acá solo me interesa que sepan que el tipo tiene derecho de receso, tiene derecho a irse. Ustedes que son gente muy avispada se darán cuenta que en las sociedades de personas esto no funciona porque las sociedades de personas requieren unanimidad. Entonces, con que uno me vote en contra, no se va a hacer la transformación. ¿Está? Pero en las restantes sociedades puede darse, el socio que votó en contra, pero perdió, entonces tiene ahí su derecho de retirarse de la sociedad con reintegro de su aporte. Bien. En este caso, se puede ir y le devuelven el aporte, y si se va en otro contexto, se va sin el aporte, a ver, el derecho de receso, básicamente, a ver, las oportunidades en las que vos podés ejercer el derecho de receso están taxativamente previstas a lo largo de la ley de sociedades, básicamente en el artículo 245, pero después hay otros supuestos, como en este caso. ¿Sí? Ya hemos visto algunos en las sociedades irregulares, cuando la sociedad se regulariza, el socio no quiere quedarse. En esos casos, sí, el socio tiene derecho
a ejercer ese derecho de receso, a retirarse con reintegro de su aporte. En otros casos no tiene derecho a irse, sí, por supuesto. Yo, por ejemplo, soy titular, pero lo que pasa es que se va sin que le reintegren su aporte. Yo soy titular de acciones de una sociedad anónima y como principio puedo venderlas cuando quiero. Se las vendo a un tercero y ese tercero me va a pagar el valor de esas acciones, pero a mí la sociedad no me va a reintegrar mi aporte. Lo mismo pasa con las SRL. En los casos de sociedades de personas vamos a ver que es un poquito más complejo porque retirarse de la sociedad en una sociedad personal no puede hacerse si no hay consentimiento unánime de los restantes socios, precisamente porque es una sociedad personal. ¿tá? Pero en cambio, algo dijimos de eso el otro día cuando hablamos de la posibilidad o no de un tercero de ejecutar la porción social. A mí me pueden ejecutar mis acciones, pero no me pueden ejecutar mi parte en una sociedad de personas porque es una sociedad personal. Del mismo modo, yo puedo vender mis acciones cuando quiero, pero no me puedo retirar de una sociedad personal si no hay consentimiento unánime del resto de los socios. Imagínense que mi participación es personal, puede ser importante, soy el único que tiene la experticia necesaria para llevar a cabo este negocio. Quisimos poner una panadería y soy yo el que sabe hacer el pan. Si yo me voy, lo jodo a todos. Entonces se requiere conformidad unánime de los restantes. La unanimidad es unanimidad del total de los socios, no solo de los presentes, del 100% del capital. De todas maneras, es una pregunta que tiene sus bemoles en las sociedades anónimas, porque la ley distingue para adoptar mayorías y para tener quórum, distingue entre el capital social y los presentes. Pero cuando hablamos de unanimidad, hablamos siempre de unanimidad del 100% de los socios, de la unanimidad del capital social total. O sea que si hay uno que no va a la reunión de socios, ya no va a haber unanimidad. Bien. ¿Qué otra cosita podemos decir? Sí, una otra cosita más que hay que tener en cuenta las participaciones sociales desde el punto de vista del socio, porque el socio va a quedar con la misma proporción que tenía. ¿A qué me estoy refiriendo? Si se transforma en una sociedad colectiva, en donde el tipo tiene partes de interés, poner el 30% de capital social, en una SRL le van a dar cuotas, o en una sociedad anónima le van a dar acciones, le tienen que dar la misma cantidad, esto es de perogrullo, de evidente, le tienen que dar la misma cantidad de acciones que representen la proporción que el tipo tenía. Nada más que eso. Es decir, deben mantenerse las preferencias de acuerdo a la participación social. ¿Se acuerdan que hablamos de la intangibilidad de la participación societaria? Y después, si al final de esta parte hay un par de institutos sobre formas anómalas de conclusión de la transformación. María Belén me pregunta, ¿eso es siempre que se pacte? Eso es siempre que siempre. Es decir, digamos, si vos tenés el 30% de la participación en una sociedad y esa sociedad se cambia y se modifica el tipo social, es como que es obvio que vas a querer tener, no solo es obvio, sino que es tu derecho a mantener esa misma participación social. ¿Que se pueda pactar otra cosa en el camino? Bueno, sí, podrá pactarse, los socios son soberanos en pactar lo que quieran, pero me parece que nadie querría pactar alguna cosa distinta como principio. Ahora, si vos me preguntás siempre, ¿eso es siempre que se pacte? No, no es que se pacte, eso siempre es así. Ahora, ¿se puede pactar otra cosa? Sí, se puede pactar. Claro, gracias, un placer. Bueno, muy bien. Estos dos institutos que están hacia el final son institutos de culminación anómala, si se quiere, de la transformación. ¿Qué es lo que pasa? Los socios, en el primer caso, se habla de rescisión de la transformación. La rescisión es la conclusión pactada. Pasa también en el contrato en la materia de contratos. En la materia de contratos. No la resolución, sino la rescisión. Es decir, estos tipos se arrepintieron. Por el motivo que sea, se arrepintieron, entonces pueden dejar sin efecto el acuerdo social
mientras no se haya inscrito. Cuando se inscribió, ya chao, se hizo saber a terceros. Si se hizo la publicación, hay que hacer otra publicación haciendo saber que se deja sin efecto. ¿Sí? Y se van a requerir las mismas mayorías que se requirieron para llevar adelante la transformación. No hay ninguna ciencia. Y después, el otro tema, el otro instituto es uno que se llama caducidad del acuerdo de transformación, que es el caso en el que los administradores se durmieron. ¿Viste? Los tipos, se llevó adelante la asamblea que decidió la transformación y en un plazo de 3 meses no lo inscribieron. Entonces el acuerdo caduca. ¿Sí? El acuerdo caduca. Caduca en la medida en que no haya sido llevado adelante. Si vos llevaste el acuerdo a la IGJ te empezó a bicicletear, como pasa siempre, y la burocracia te demora más tiempo, bueno, ahí no. Pero si no hubo una voluntad de los administradores de llevarlo a escribir, entonces caduca el acuerdo con los... esto puede generar responsabilidad de los administradores, ¿no? Con el perjuicio, con lo que fue. Bien. Ahí tenemos entonces la transformación, que es, no es de lo más habitual, cada tanto encontrás alguna transformación. El plazo de 3 meses, no, el plazo es un plazo de caducidad que está previsto en la ley de sociedades y que no es modificable por parte de los socios como principio. Están bien las inquietudes en plano teórico. Los plazos de... hay que tener mucho cuidado con los institutos. Hay ciertos institutos en el derecho en general que muchas veces nos causan confusiones y que se mezclan institutos del derecho del fondo con institutos procesales. En el derecho del fondo encontrarás la prescripción de la acción, la prescripción del juicio, digamos así, de la posibilidad de promover un juicio. El derecho se mantiene, pero ya no podés demandarlo. La caducidad del derecho es como si nunca lo hubieras tenido. ¿Sí? No solo no podés demandar, sino que no tenés derecho directamente. ¿Sí? Y después encontrás en el derecho procesal un instituto que se llama la perención de instancia, que se suele llamar caducidad de instancia, que es otra cosa. Es un juicio ya promovido que se muere por no haberlo impulsado durante un cierto tiempo. Esto hay que tener mucho cuidado. Yo siempre les digo a los muchachos que estudian, a ustedes, que estudian abogacía, que si van a litigar el día de mañana, tengan cuidado con esto de la caducidad de la instancia, de la perención de instancia, porque es la principal fuente de juicios de mala praxis contra abogados. Porque si se te decreta la perención de instancia, tenés que volver a iniciar el juicio. Y en ese momento puede ser que la obligación de fondo esté prescripta y no puedas ya promoverlo. ¿Sí? Entonces te comes un juicio por daños y perjuicios por mala praxis. Hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, estos plazos de caducidad y plazos de prescripción en general no son modificables por las partes. En general. La prescripción a veces en algunos supuestos sí, pero la caducidad no. Bien, vamos a la fusión. La fusión es mucho más común. Las fusiones ahora 20, 30 años se hacían para copar cuotas de mercado. Después con las crisis recurrentes a nivel mundial, las fusiones se hicieron para evitar la desaparición de las sociedades. Existen varios motivos por los cuales las sociedades pueden querer fusionarse. Y acá la cuestión cambia porque necesariamente nos vamos a encontrar con 2 personas distintas. 2 sociedades sí o sí va a haber. Puede haber 3, puede haber 4, pero necesariamente son 2. Ya no es una cuestión de gestión interna exclusivamente, ¿sí? Sino que hay una cuestión de gestión interna del ente que tiene que decidir la fusión con otra persona, pero a su vez, precisamente, modificar la estructura en base a las decisiones que adoptan 2 personas diferentes y que esas 2 personas tienen que negociar en el seno de sus propias sociedades para después hacerlo traslucir externamente, formando esa absorción, esa fusión. Y como resultado de esa fusión, una nueva persona jurídica o la misma persona, vamos a ver cómo, modificada.
Esto lo encontramos a partir del artículo 82, y el artículo 82 ya el mismo artículo nos señala que hay dos clases de fusión. Una es la fusión propiamente dicha. Cuando hay dos sociedades, las dos sociedades se disuelven, desaparecen, pero no se liquidan. Se liquidan, no queda nada. ¿Por qué? Porque con todo su patrimonio van a formar una nueva sociedad. Fusión propiamente dicha. Y después la otra forma de fusión que está en el artículo 82 es la que se llama fusión por absorción. Cuando hay una sola sociedad que se disuelve, pero no se liquida, e incorpora todo su patrimonio a otra que ya está existente. Esa es la fusión por absorción, que se llama. Es la fusión más común. Una sociedad más grande absorbe a una chica por los motivos que fueran. ¿Sí? Perdón, doctor, ¿la primera cómo se llama? La segunda es por Propiamente absorción y dicha. la... Fusión propiamente dicha. Ah, ¿Sí? perfecto. En la primera no se cree nada son políticas. No te escuché bien, discúlpame. No escuché la pregunta y ahora tampoco te estoy escuchando. No sé si es problema mío o problema general. No, escribíla porque no la escucho. Tampoco la escucho. Bueno, entonces por ahí mejor si me la escribís. Se forma una nueva personalidad jurídica. Mirá, no se forma una nueva personalidad jurídica, sino que las mismas, se mantiene la misma, en el caso de la fusión por absorción, ¿sí? Una de las dos personalidades se disuelve y se incorpora a una que ya existe y que se mantiene. En el caso de la fusión propiamente dicha, se disuelven las dos personalidades jurídicas para formar con los patrimonios de ambos dos una nueva persona. Dice María Belén, entonces pregunta si en la fusión, claro, se crea una nueva persona jurídica en la fusión, además de las otras dos, además no, sino que con todo el patrimonio de las dos se crea una nueva persona jurídica. La función por absorción, no. Hay un fallo conocido sobre Bimbo Fargo, hay un fallo conocido sobre absorción. ¿Sí? Este es un fallo larguísimo, que la verdad que no me acuerdo, no recuerdo cómo son los antecedentes de hecho en este momento. Bueno, en ambos casos hay que hacer un mismo procedimiento, que es un procedimiento un poco más complejo. Y es un poco más complejo simplemente porque hay dos personas. JJ queda menos de un minuto, me dicen. Bueno, nos volvemos a conectar.